Pauta de análisis. Información desde todos los ángulos. 8:34, estamos de vuelta aquí con todo el análisis, con nuestros columnistas, Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster, y Cristian Stewart, director ejecutivo de Idea País. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Hola, ¿Qué Cristian. tal, Cristian? Todo Bienvenido. muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Estamos comentando claramente la noticia del día, de la jornada, desde muy temprano la liberación de los 20 rehenes israelíes y también la liberación de presos palestinos, una cantidad bastante mayor que los rehenes. Estábamos comentando también. Casi 2.000 leí yo. Sí, es bien impresionante. Versus 20 vivos. Sí, Claro. Ahora, y el drama es que hay todavía una cantidad de cuerpos de israelíes que fueron secuestrados y que no sobrevivieron a estos 2 años de cautiverio. Uno se puede imaginar 2 años de secuestro. Y que no sobrevivieron y que hay que cuevas. recuperar su... Sí, no, hay una situación realmente En las cuevas donde brutal. funcionaba Brutal. Hamas. Y ha sido interesante también porque Donald Trump estuvo en el Parlamento israelí luego de la liberación de los rehenes y ha sido ovación, pero ovación no a Netanyahu, a Donald Trump. O sea, realmente así como una locura. Él quiso estar ahí para reunirse, pero además para recibir a los rehenes. Así que ahí también creo que hay un fenómeno político importante respecto del rol que sigue jugando Donald Trump, que se lleva las noticias todos los días se lleva las noticias para su casa. Sí. Es súper interesante. Leí un artículo en la prensa norteamericana que decía: ¿por qué el acuerdo es ahora? ¿Por qué no sucedió hace 1 año, hace 2 años? Y una de las cosas que decían varios medios es que Trump supo entender y leer que los israelitas querían el acuerdo ya, y Netanyahu no lo quería todavía. Y él de alguna manera lo presionó, le dijo: ya, ¿sabes qué más? Esta cuestión no da para más, si sigue la guerra, la comunidad internacional se nos va a venir encima, y lo terminó presionando para que... Sabiendo que la opinión pública israelita estaba a su por la favor, paz, digamos. y un poco la ovación yo creo que apunta en ese sentido, pero también faltan un montón de detalles. ¿Qué pasa con porque Israel no se retira entero de Gaza? No, bueno, esta es la primera fase. Falta todo el tema de desmilitarizar a Hamas, entonces este es como el inicio de un camino. ¿Cristian? Sí, totalmente. Yo creo que esta es la primera fase de la primera fase. Qué bueno que el alto al fuego se ha mantenido, aunque recién llevamos 4 días. Qué bueno que Ojo, el fin de semana mataron a un periodista muy destacado. Pero entiendo que no fue... 7 disparos. Pero que entiendo que fueron trifulcas internas dentro de Gaza. No fue en el fondo un altercado entre ambas naciones. No fue digamos. Israel bombardeando, Correcto, como había ocurrido hasta ahora. Porque la gobernanza de Gaza es de las preguntas más latentes que queda pendiente, y respecto a la cual Trump no tiene tanta... ¿Claridad? Más que claridad, él tiene claridad. Él quiere poner tecnócratas a políticos y quiere de alguna manera sacar a los que, en el fondo, a los terroristas de Gaza, pero respecto a eso no tiene mucho poder, no tiene mucho control. Yo pienso que este anuncio de paz siempre hay que valorarlo, pero obviamente quedan muchas preguntas todavía. Y además de la gobernanza de Gaza, yo creo que algo respecto a lo que hay que reflexionar sin dudas es la figura de Trump, que sigue creciendo, y sobre todo cómo el cuestionamiento respecto al multilateralismo ha seguido siendo erosionado, y cómo ya no se necesita de figuras ejemplares demócratas para poder resolver problemas, y el ejemplo de Trump es demasiado paradigmático. Entonces, ese tema yo creo que es muy digamos, relevante para efectos de cómo sigue la ONU, pero también cómo sigue la democracia en general en el mundo. Claro, él tiene, siguiendo lo que decía Cristian, él tiene una forma de negociar que como de alguna manera asusta o va afuera de los cánones de la estrategia diplomática, ¿no es cierto? De a poco, y él como negociador y... Pone la pata encima. Pone las condiciones y sabe leer muy bien qué son las condiciones relevantes para ciertos acuerdos. Sí. El diario El País traía el fin de semana una nota muy interesante, porque en el fondo establecía cómo se llegaron a los acuerdos, cómo se hicieron los acuerdos, porque claro, todo esto va tan rápido que nos vamos quedando con la noticia del minuto a minuto, liberaron, no sé qué, pero dice, a ver, ¿cuál fue el punto de quiebre? ¿Cuándo hace el punto jaque Donald Trump con Benjamín Netanyahu y es finalmente en este ataque a Qatar? A Qatar, donde estaban los negociadores. Y eso parece que a él... En ese punto Donald Trump dijo, no, Netanyahu está disvariando, se está saliendo de la línea, y habría esperado también ese momento. Entonces, es interesante los entretelones y el rol que le da a su yerno. Sí. Es su yerno el que va, ¿no es cierto?, a sentarse a negociar. Claro. Entonces, ahí la gente entendía, estoy negociando con Trump directamente. Claro.
Claro, quizás con otra persona. Totalmente. Si el punto es que, Habría claro, quedado después la tú duda. uno dice, no sé, pues Naciones Unidas, todo queda como ¿Qué sentido tiene? deslavado al lado de esto y es preocupante. Es preocupante y es también muy paradigmático lo que está ocurriendo también tanto en Gaza como en Israel. Israel hoy, el Parlamento vitorió a Trump, y en Gaza los mismos palestinos gritaban I love Trump durante todo el día jueves y el viernes. Entonces es muy potente lo que está pasando. Yo pienso que, bueno, el mismo Trump dice que él ha logrado extrabar o desarticular 8 guerras. Yo estuve averiguando, y respecto a las cuales tuvo efectiva, digamos, protagonismo, fue en los conflictos de Serbia y Kosovo, y en Armenia y Azerbaiyán, donde influyó de manera definitiva. En su primer... Correcto, sí, en total ha logrado desarticular, Ahora, porque acá este año lleva Rusia, Ucrania se la ha ido en cuelleras. Sí, él dice que es el próximo. Hay que ver. Porque Vladimir Ojalá. Putin no negocia. En Pakistán e India, en Cachemira, Sí, eso. él tuvo un rol relevante respecto de, o sea, según Pakistán, que lo propuso como premio Nobel, la India lo negó. Pero en cualquier caso, este fenómeno obviamente pone en tela de juicio el rol que ha tenido la ONU. Y sobre todo cómo la ONU se para en adelante, porque ahora yo creo que es momento de capitalizar y en el fondo ponerse protagonista respecto de la aplicación del derecho internacional y sobre todo del acceso de ayuda humanitaria en Gaza. Sí. Oye, estaba Bueno. pensando en el premio, sí, es que en el premio Nobel y todo lo que ocurrió con... Y vi algunos titulares que decían, ¿por qué perdió el premio Nobel Donald Trump? Sí, uno se imagina, si nunca lo tuvo. Él fue el único que se autopropuso. Claro, O sea, claro. sí, hay otros países que lo propusieron, pero digamos, yo nunca había visto a Pero alguien no que se propuso solamente públicamente, al parecer Sí, hubo po. gestiones en Noruega Sí. con un equipo que estuvo tanteando terreno. Bueno, y finalmente termina siendo Corina Machado. Claro, Donald Trump, me imagino que también está contento en su línea de pensamiento, que sea Corina Machado a quien se le entrega el Nobel. Y esto, no sé si vieron durante el fin de semana las reacciones de algunos, como del Partido Comunista, por ejemplo, sobre el Nobel a Corina Machado. Que no les gustó. No, pues, no. Y con con unas declaraciones que yo decía, ¿cuánto le ayudarán a Janet Jara? Estaba pensando. Yo creo que todo lo del PC Ya no no le era. ayuda a Janet Jara. Jaude ayer dijo que él, ante la violencia estructural que suele denominarse respecto de cómo funcionan las cosas, él dice que justifica la violencia social, lo dijo ayer o anteayer, y en ese sentido ella tratando de descafeinar su propio comunismo, que es una agenda que yo creo que no le ha resultado, porque al mismo tiempo justifica que milita desde los 14 años, y ahí tiene un tema, una contradicción no menor, pero en general el PC lo único que hace es confirmar que Janet Jara tiene perdida. No quiere ganar. No, ella quiere, lo que pasa es que el partido no quiere que le vaya muy bien, porque ¿Por qué será? porque ella, hay distintas líneas, Jadwe y Jara son de líneas distintas en el partido, ¿no es cierto? Carmona está con Jadwe y por lo tanto lo sale a defender el fin de semana, ¿no es cierto? Y por lo tanto si a ella le va muy bien, le genera un quiebre en el futuro del partido. Ahora, yo encuentro que, lo conversamos algo la semana pasada, yo encuentro que esta campaña es como una anticampaña. Porque en el fondo no hay un debate de idea. No hay. Yo siento, No hay. ok, vamos a mejorar la seguridad, pero ¿cómo lo vamos a hacer? No. ¿Cuáles son los detalles? ¿Cómo yo te convenzo? Vamos a recortar el gasto fiscal. Pero ya, ¿para qué? ¿Solamente para ahorrar plata o te voy a perjudicar en alguno de los servicios? Entonces yo siento que estar discutiendo si son 2.000 o 6.000 sin mirar las consecuencias para el ciudadano, porque la única cosa que estamos diciendo es si es viable o no es viable, pero no la implicancia para el ciudadano, yo creo que de alguna manera favorece a Kast, porque no deja que Matei hable de sus propuestas, y un poco conectando con la entrevista a Valdivieso anterior, que la encontré bien buena, es que es difícil una candidata construir una victoria en base a la crítica hacia el otro. Pues lo dices por Evelyn Matei. Por Evelyn Matei. Y en ese sentido a ella le falta desplegar su agenda, su relato. Su relato. Y yo Claro, encuentro, pero solo va a terminar, sí. el relato, ayer vi un adelanto de La Franja, el relato, todo junto, no sé si a la señora Juanita la lleva a votar por ella. Es un discurso bien de élite, ¿no es cierto? Que siente Cuando que el nos país, unimos, cuando el país se une, eso, yo encuentro que somos- eso, a la señora Juanita quiere que tenga más seguridad, si es unido o no es unido, ella como que no puede distinguir. Entonces en ese sentido yo siento que es un discurso que no sé a quién, no sé cuál es el diagnóstico, decir, este es el ¿a quién discurso le que nos habla? va a llevar
a la Sí. segunda vuelta. Pero es que Una está- cosa es tener relato, otra cosa es saber a quién no le habla. Exacto, pero es que ahí está tironeada, es evidente que está tironeada porque tiene que hablarle a dos públicos que son muy distintos, ¿o no, Cristian? Totalmente. Yo pienso que la clásica falta de relato que se le adjudica a la derecha en general le está jugando más a favor que nunca a la derecha. Porque la ciudadanía quiere soluciones ahora. ¿No se acuerdan este personaje que gritaba quiero mi cuarto libra ahora? En el fondo, la exigencia inmediata de las soluciones tiene mucho que ver con el desinterés que tiene en general el votante obligado por la ideología. No le interesa las trifulcas, no le interesa el centro, la transversalidad, no le interesa a los parásitos, no le interesa a los comunistas, no le interesa nada. Le interesan las soluciones. Y en ese sentido, la falta de relato tiene mucho, es una oportunidad como nunca para la derecha en general, y por eso cuando hay una confusión de a quién hablarle o desde dónde me pongo y hacia dónde tengo que avanzar, porque eso es un poco lo que Matei está haciendo ahora, está avanzando a la centro izquierda. Yo creo que hay muy poco voto, pero eso es harina quizás de la discusión. Me parece que hay que, en el fondo, Kast lo ha sabido aprovechar muy bien. En el fondo ha pospuesto su propia agenda y se ha inmiscuido en lo que hoy le importa a la ciudadanía, y por eso yo creo que en parte es la adhesión que tiene hoy día. Ya, pero y no dio un paso en falso o no se ha visto entrampado José Antonio Kast en esto de tratar de explicar su apuesta por recortar 6.000 millones en los primeros 18 meses. Fíjate que Pablo Longueira decía, esa discusión es de élite. A la ciudadanía no total. tiene idea. Y nadie lo entiende. Nadie lo entiende. Total. Y yo creo Pero que ahí sí, también hay un tema que nosotros también desde el periodismo de repente nos quedamos en ese mismo loco y la ciudadanía no está diciendo, oye, ¿viste que va a recortar 6.000? Quizás no está pensando en eso, sino que ¿cómo va a cambiar mi barrio? Ya, Quizá, pero no sé, espérate, pero si es esos importante, recortes claro, afectan, que el era lo que gasto le preguntábamos social. nosotros el viernes, El gasto social. porque para recortar tú tienes que dejar de gastar en algo, y ese algo generalmente son personas que se benefician de un programa, o sea, alguien va a dejarle de llegar ayuda. Pero es larga la vuelta para quizás, no Claro, sé. y Cristian, no, dale, Cristóbal. que en el fondo nadie ha podido explicar en simple lo que tú acabas de decir. ¿No es cierto? Porque en el fondo la discusión es cómo vas a recortar, no cuál es la implicancia del Claro. recorte y por lo tanto por qué el recorte que propone ella es mucho mejor que el recorte. Pero la gente al final no entiende para qué recortar, cuántos 6.000 millones. Al micrófono, señor Begoña. Se escucharía, por favor. No genera esa adición. Y yo creo que esta discusión, como es muy de élite, favorece a Kast. Totalmente. Sí. Fue un acierto electoral Cristian. brutal. Pusieron Sí, el tema, Sí, porque pusieron el tema. un número concreto. La gente, yo creo que en general percibe que como se cuestiona a Kast por el hecho de que esté proponiendo algo, hay algo ahí entrampado, en el fondo no les gusta que estén recortando, el hecho de que Boric le haya pegado en una cadena nacional, Sí, lo que es algo convirtió en totalmente contendor. inusitado, es un favor a José Antonio Kast Brutal. desproporcionado, y por eso mismo yo creo que lo único que ha favorecido esta extensión de la discusión técnica es a José Antonio Kast, sin duda. Oye, viene el aniversario del 19 de octubre, o sea, el próximo domingo. 18. 19, que uno se confunde. Sí, el 2019. Sí. 2019. Y por lo tanto, las imágenes sobre el estallido, o sea, lo que vienen son franjas. Evidentemente, las franjas de la derecha van a tener imágenes del estallido. La sensación que las encuestas también muestran respecto de que más de un 50% cree que no quedó nada bueno ahí, no dejó nada bueno ese momento, salvo violencia. Entonces, esto también puede terminar favoreciendo lo que algunos llaman el momentum de la derecha, Cristóbal Neus. Es que yo creo que nuevamente es como uno construye el relato, ¿no es cierto? Porque por un lado tú tienes razón, toda la violencia, ¿no es cierto? Inaceptable, que mucha gente en ese momento apoyó y todo, pero la gente común y corriente como que quizá se generó expectativa, hubo estos dos procesos constitucionales, ¿no es cierto? Donde fracasaron ambos, y yo creo que el desafío de la izquierda es poner todo el foco en el primer proceso, y el desafío de la izquierda es poner todo el foco en el segundo, como decir, oye, tú querías gobernar, no te pudiste poner ni de acuerdo entre lo suyo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí va a haber una tensión, y lo más probable es que la derecha aproveche mejor el momento por el cuestionamiento más de fondo y el uso de la violencia, que todos entienden que por qué el proceso constitucional no funciona. Yo creo que eso es algo difícil de entender, y eso cómo me iba a afectar a mí. Ya, eso es más fuerte, el tema de la violencia, que el hecho de las injusticias o las desigualdades que estaban debajo del estallido social y que no han sido resueltas. Hoy, sin duda, yo creo que es evidente cómo las preferencias de la ciudadanía
son claras y tienen que ver mucho más con problemas respecto a los cuales la derecha siempre ha trabajado que con problemas respecto a los cuales la izquierda siempre ha trabajado. Y si uno puede pensar hacia grandes rasgos, todo lo que ocasionó el 18 de octubre del 19 y las manifestaciones posteriores tienen más que ver con problemas postmateriales, como se llama, en el fondo, problemas más intangibles, la desigualdad, el trato, obviamente cuestiones que no están resueltas todavía, si yo respecto a eso estoy de acuerdo, pero evidentemente hoy a la derecha le conviene ponerle el foco más a todo lo gravísimo que ocurrió con la violencia. Un ejemplo concreto, yo creo que no se pondera muy bien la gravedad que significa que, a propósito de una columna de Sergio Muñoz Rivero en el Mercurio, que todavía no sabemos bien qué pasó. Y en ese sentido, si eso no en la medida en que eso no se resuelva, ese tema para la derecha le va a proporcionar muchos dividendos por mucho tiempo. Y el hecho de que haya sido en octubre también, que siempre hacen la antesala de las elecciones. Por eso digo que por no la es fuerza del cualquier rechazo fecha. también. Es como el telonero, el tema telonero Totalmente. de la elección. Y por la fuerza del rechazo, que el rechazo yo creo que todavía también no se pondera la fuerza que tiene en sí misma como articulador de la derecha. Yo creo que la derecha no ha reflexionado la potencia que tiene como rol y como elemento aglutinador para el futuro. Todo lo cual, en el fondo, con esto resumo, es evidente que le favorece mucho a la derecha y a la izquierda, que Jara todavía, de acuerdo a lo que he leído, no resuelve muy bien cómo se va a pronunciar respecto a la violencia del 18 de octubre, va a ser una desventaja que va a durar mucho tiempo. Cristóbal Auneus. No, de acuerdo. Yo creo ¿Sí? que en el fondo aquí hay razones de fondo que todavía no se han abordado. Yo creo que no hay un diagnóstico común todavía, ¿no es cierto? Yo creo que ni siquiera en la derecha. Ni de lo que pasó, Claro, ni las causas. Ni de las causas. Ni las causas, porque en el fondo lo más grave para nosotros ya, lo de la violencia inaceptable y todo, pues ya pasó, pero las causas que generan esto están todavía ahí, entonces en cualquier minuto yo creo que algo también de eso bueno, se ha reflotado a propósito. Eso durante de el fin de semana yo vi varios artículos en la prensa diciendo, y la preocupación de que si gana Kast, eso, lo de la paz social. ¿cómo se podría volver a activar o esos grupos que durante el gobierno de Gabriel Boric han bajado la guardia? Claro. Y se han van a tranquilizado, rearticular. podrían reactivarse y reactivarse. Claro, yo en el fondo eso es lo que yo quería terminar, Sí. que en el fondo aquí también está el tema de, bueno, qué va a pasar en los próximos 4 años si es que Kast llega a la moneda y estas razones más de fondo que llevaron a esta violencia. ¿Tú crees que terrible. hay ambiente como para eso, como para pensar en un, no sé si es un nuevo estallido, pero en que digamos que se vuelvan a reactivar esos movimientos con esas mismas banderas? Si es que gana Kast. Yo creo que en principio no, pero va a depender mucho del modelo que el futuro gobierno de derecha instale, que aplique, en el fondo la sensibilidad y los aprendizajes que va a tener que mostrar la derecha respecto a lo que ha ocurrido en los últimos 6 años. Va a ser muy importante al momento de responder esa pregunta, porque en principio los elementos no están en la mesa. Hoy la ciudadanía no está preocupándose de aquellas cuestiones que en principio pueden suscitar un estallido social, pero naturalmente la forma en que gobierna la derecha va a ayudar mucho a responder esa pregunta. Sí. 8:52 de la mañana. Agradecemos como cada lunes a nuestros panelistas, Cristóbal Auneus, director de Data Science and Holster, y Cristian Stewart, director ejecutivo de APAI. Muchísimas gracias.